Presentar a Rafael Romero Vázquez, él es vicepresidente de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Bueno Quesne, columnista de diversos diarios de comunicación, conductor también, radio RBC y Canal 11. Invitamos, por ejemplo, a los colegas que puedan ubicarse. Que se siéntese acá adelante. Por favor, que va a tratar el tema 100 años de la radio en el Perú, entre la cantidad y la calidad de contenido. Vamos a recibir un fuerte aplauso al licenciado Rafael Romero Vázquez. Presidente Ángel Sánchez, de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, estimado Gregorio Azabache, presidente de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Quesne, distinguidos miembros de esta mesa de honor, a todos los colegas aquí presentes, en especial un abrazo, una celebración muy entusiasta, porque son 100 años de la radio en el Perú, y desde hace una semana, por lo menos intensamente, hemos venido escuchando a través de los más media este hecho histórico de un 20 de junio de 1925. La ponencia que traigo hoy tiene que ver con la cantidad y la calidad de los contenidos. Quisiera resumir esto de una manera muy precisa, porque creo que hay un ejemplo que hoy debe ser tomado en cuenta por los medios de comunicación y por los locutores. A menudo vemos, y voy a una metáfora, que un camión cuya altura sobrepasa los puentes de la Costa Verde u otros puentes que hay en la ciudad, sucede que se eleva tanto ese camión que destruye un puente, causando una serie de daños a los que vienen detrás de él, a la infraestructura y quizás causando daños personales, no solo al conductor irresponsable que lleva un vehículo con una altura mayor a la permitida, sino también al daño a terceros. Algo así es la radiofonía, los medios de comunicación y los locutores. Tenemos unos puentes, tenemos una vía. ¿Qué pasaría si un locutor, un periodista, se excede en el morbo, se excede en los términos que usa? Si es que se excede en el abuso del poder que significa tener un micrófono, una redacción, una cámara de televisión y hoy los medios digitales, sería un irresponsable. Entonces, un primer alcance de esta ponencia es el que en esos 100 años de radio en el Perú no podemos olvidar el enorme poder que representa transmitir, informar, entretener, orientar, investigar, fiscalizar, si es que nos pasamos el límite del puente. Hoy en día, todos pueden hacer podcasts, todos pueden hacer contenidos, pero la enorme cantidad de contenidos tienen que estar en función de una calidad de los mismos. Hoy, cuánto añoramos a esos grandes de la locución, del periodismo, y queremos que esos límites no se excedan. Cuando uno encendía una radio, y acá hay muchas personas, con una serie de medios de comunicación que hoy ya no los encontramos, pero ustedes escuchaban a verdaderos talentos de la locución en el Perú. Entonces vamos a entrar en materia partiendo de esa premisa, que el locutor, que el medio de comunicación, el dueño de la radio, el broadcaster, no puede sobrepasarse determinados límites. Y hoy cuando usted va en el auto, porque en el auto se escucha mucho radio, o en el bus, escucha a muchas personas que hacen uso del micrófono, ya sea para entretener o para informar, pero que algunos de ellos exceden los decibeles, caen en el morbo, caen en los excesos y por tanto la calidad de la comunicación se ve perjudicada.
Muy bien, si nosotros nos imaginamos 100 años atrás, imagínense ustedes, transpórtense en la máquina del tiempo al año 1925. No estaba este edificio que es a prueba de bombas, este edificio está fortalecido, es una atalaya de iluminación en toda la avenida Bancay y está cerca al Congreso, al Palacio de Gobierno, al Tribunal Constitucional y otros. No existía. Había mucho rancho, muchos lugares a caballo. Era una ciudad empedrada en gran parte. La Santa Inquisición no está como ahora que está cerrada, estaba ahí como un gran museo. La Biblioteca Nacional seguro no tenía ese edificio, pero no existía tampoco el Ministerio de Educación. Hace 100 años se hicieron los preparativos. Un grupo de personas, quizá para Lima en ese entonces, con muchos millones de habitantes menos que hoy, estaban en la Plaza San Martín. El presidente Leguía estaba en Palacio de Gobierno y desde una esquinita seguramente ya con los equipos, los alternadores, los inventos que varios hombres habían dado su aporte, estaban listos para emitir a golpe de 8:45, 9 de la noche la primera emisión de la radio. Imagínense ese impacto hace 100 años. Recuerden cuando llegó el internet, fue un acontecimiento. Cuando apareció la televisión, fue un acontecimiento. Imaginémonos 100 años. El 20 de junio de 1925 y la gente expectante porque venía ese nuevo invento al Perú de la radio. Que llegamos un poco tarde, porque la primera transmisión de radio se hace en la Nochebuena de 1906, cuando un canadiense presenta ya este resultado de un invento de varios hombres que los vamos a mencionar en un momento, y presenta en su violín una música. Miren cómo nace la radio, con arte, con música. Y ese violín comienza a sonar, y después lee un pasaje del Evangelio según Lucas. Fue en 1906, 19 años antes de que la radio llegara al Perú. En 1920, a América Latina llega la radio. El primer país es Argentina. En 1921 llega la radio a México. 1922 llega a Chile y la primera transmisión se hace en una universidad. O sea, si el nacimiento de la radio era en 1906 con un canadiense, con el Evangelio según Lucas y con sus sones y su música de violín, en Chile con la universidad. Brasil también va apareciendo, México y el Perú en 1925. El hecho es que ya teníamos presente en el Perú algo que muchos hombres lo avanzaron y nos vincula el tema de la ciencia, la tecnología. Los hombres de las humanidades no pueden hacer mucho sin ciencia y tecnología, y los hombres de la ciencia y la tecnología tampoco pueden hacer mucho sin los hombres de las humanidades. El periodismo, la locución, son géneros, subgéneros que nacen de la literatura. Por tanto, nosotros estamos en las humanidades. Ustedes aquí presentes, sacrificando un poco de su tiempo, sacrificando una serie de problemas, de acontecimientos, están aquí presentes para darle vida a estos 100 años. El hecho de haber venido, de haberse tomado la molestia, el hecho de estar presentes acá, el hecho de estar tomando fotos, filmando, los está haciendo a ustedes protagonistas de que este invento portentoso de la radio tiene todavía 100 años más, pero en un proceso se va reinventando, porque solo el hombre tiene la capacidad de crear sobre lo que otros ya crearon. Solo nosotros tenemos la inventiva y la innovación. Lo que hizo el prójimo yo lo puedo mejorar y lo puedo presentar, y vendrá otro que lo que he hecho yo lo hará también mejor. Así fue con Maxwell, cuando en 1865 es el primero que a través de sus estudios da a conocer lo que es el campo electromagnético. 20 años después, hacia 1886 aproximadamente, ya se comenzaba a trabajar sobre las ondas hertzianas, y Hertz, precisamente con su apellido,
da el nombre a esas ondas a través de las cuales se hizo la transmisión de los primeros contenidos en el Perú el 20 de junio de 1925, cuando en la Plaza San Martín la gente estaba esperando y escuchaba desde unos parlantes lo que muchos no podían creer, es decir, que el sonido avanzara a través de ondas hertzianas y no a través de cables, porque con el avance de Maxwell de 1865-66 se había avanzado, pero existía el telégrafo. La radio podría ser hija del telégrafo, pero todo eso era por cables. Después se da un salto importante cuando ya algunos comienzan con sus científicos a decirse: somos el papá de la criatura. Los rusos dicen que era Popov, algunos americanos dicen que es Tesla, pero en realidad quien deja todo listo para que la radio se convierta en lo que conocimos no hace mucho, porque hoy se ha ido modificando a través de las plataformas digitales, es Marconi. Marconi es el que ya da el toque de sabor a lo que es el invento de la radio. Todo entre 1886 y hacia 1904, 2 años después, en 1906, la primera transmisión de radio sin cables. Ya el telégrafo, que era golpecitos y clave Morse, ya dejaba de existir. 6 años después, hacia 1912, se da el problema del Titanic. Y ahí es donde se valora sustantivamente la importancia de la radio sin cables, de las ondas hertzianas, porque era para ayudar a las personas que se estaban hundiendo con el Titanic, y la navegación tenía que contar con este invento mucho mejor para poder ayudar a los barcos que se encontraban en problemas. Es decir, esas ondas hertzianas son para salvar vidas también. Pero ¿qué se presentó el 20 de junio de 1925? Ahí se comenzó con Claro de Luna, que era un soneto de Beethoven. Es decir, nuevamente la radio, así como el canadiense 19 años antes había presentado su violín, la música, que es tan importante, pero una música con cultura, con arte, ese es el inicio de la radio. Y después, Lucas, del Evangelio, en el 1906, pero en el Perú, el soneto Claro de Luna de Beethoven. Y además, recitales poéticos. Miren lo que se necesita hoy para elevar el alma humana, tan importante en el Perú, donde hay violencia, donde hay sicariato, delincuencia, pero que si nosotros le damos un poco de ese espíritu, esas gentes podrían amainar su violencia, porque hemos perdido mucho de educación y de cultura, cuando la radio en sus inicios lo que postulaba precisamente era la educación y la cultura, porque estaba un poeta como José Gálvez, que presentó sus recitales, y después se termina con el himno nacional a través de un programa. Quiero ser sucinto porque había un programa esa noche en la Plaza San Martín, y desde Palacio, con los anuncios que hacía entonces Leguía, el Perú ingresaba a un invento extraordinario. Pero viene la discusión: si esos fueron los inicios de la radio, 100 años después, ¿dónde estamos? ¿Hemos avanzado lo suficiente o nos hemos estancado en los inicios de la radio? Si sus inicios fue cultura, sus inicios fue educación y fe, porque estaba el Evangelio por medio, como también hubo alusiones a Dios en el hecho del 20 de junio de 1925 en el Perú. Recordemos que llegamos un poco tarde en eso, después de Argentina el 20, del 21 México, 22 Chile y Brasil. Entonces llegamos un poquito tarde, pero el Perú sigue siendo un centro especial de liderazgo en América Latina. Pocos años después, como Marconi era el inventor, en medio del debate en donde cada país quería tener a su científico, y quisiera reiterar incluso los nombres: los rusos por Popov, Tesla estaba por otro lado, antes había trabajado Maxwell en este tema, y Hertz, y Marconi. Los ingleses, que son en ese momento eran pues la primera potencia del mundo, los ingleses toman el nombre de Marconi y crean una gran corporación, Marconi Company, que es la que comienza a producir las radios y venderlas al mundo entero. Entonces había llegado esta propuesta al Perú,
Leguía quizás la quería aceptar, pero dijo ingleses, y se tenía en referencia de que ingleses ayudaron mucho al vecino del sur para hacernos la guerra del Pacífico. Entonces había cierto sentimiento anti-inglés. Además, mucho catolicismo en Lima. Entonces dijeron, oye, pero una corporación inglesa va a tomar la radio en el Perú. No, la gente un poco se resistió. Ya por ahí estaban los revolucionarios con Mariátegui, con Haya de la Torre, y el sentimiento de una juventud sanmarquina de ese entonces, luchadora y combativa, hizo que el gobierno retroceda y dijera, no, créase una empresa peruana mejor, que represente a Marconi Company, y se crea OAX, la primera empresa de radiodifusión en el Perú, OAX, pero que al poco tiempo, esa empresa dejó de existir y se crea Radio Nacional, que se inaugura su local en 1938 en Petituars, donde la arquitectura parece una radio antigua. Y desde ahí el Perú comenzó a avanzar quizá más que en todos los países de América Latina, si bien llegó hacia 1925, pero comienza a avanzar en programas, en contenidos, en espectáculos, lo que se llamaba variedades también. Hemos perdido variedades. Hoy a veces le llamamos actualidad en los medios de comunicación. Variedades eran cosas muy interesantes que quizá no encajaban en algún formato, pero era la bondad, lo maleable, lo dúctil, digamos, lo flexible de lo que podía ser una programación en radio. Por tanto, tú tenías desde Radio Nacional, desde Petituars, programas de música, tenías programas de cultura, tenías programas noticiosos e informativos. Pero 1938 es muy interesante, porque en el Perú aparece ya Radio Nacional, después de la antigua OAX, pero 3 años antes, en 1935, se había fundado Radio Miraflores, que hasta el último estuvo con Bubi Palma, y había habido problemas, ya que en paz descanse él, nieto, ¿no?, de grandes escritores, entre ellos la familia Palma, donde está Ricardo Palma y su hermano Clemente. Después vendrían otras radios como Radio Alegría, antiguamente o anterior a Panamericana, y siempre la competencia de América y Panamericana, que después, con el paso de los años, hacia 1958, vendría la televisión. Y como se ha indicado en este podio, desde la televisión se dio un impacto mayor porque los hombres de la radio pasaron a la televisión. Pero vamos al centro mismo de esta ponencia. ¿Cuál es la discusión hoy en día? ¿Es que la radio es inferior a los otros formatos? ¿O es que la televisión es mayor? ¿Cuál es la que está más cerca al ser humano? Tenemos la prensa, que es el impreso, que hoy día ustedes han visto los diarios, cada vez reducen más su tamaño, ¿no? Y hay que leerlo con lupa también, porque el formato y el papel se va reduciendo, y la cantidad de páginas también. Ustedes recordarán que antes el diario El Comercio y la prensa, cuando existía, usted abría El Comercio y tapaba toda la mesa. Era un tremendo periódico. Eso se ha ido reduciendo, porque lo digital ha tomado cuerpo. Podríamos decir hoy, y muchos de ustedes que hacen podcast, que utilizan las redes sociales, que utilizan para transmitir lo que es el streaming, podríamos decir que las plataformas digitales, que el streaming es hijo de un papá, la televisión, y de una mamá, que es la radio, pero sigue existiendo, porque la suma de la radio y la televisión han dado al hijito, en base al internet, al hijito de la enorme cantidad de medios de comunicación que todos podemos tener y acceder. Y hace poco, en la víspera nomás, el Congreso acaba de aprobar una ley por la cual se exige y se obliga a los operadores de telefonía para que ellos pongan dentro de los celulares la radio FM, lo cual es un avance. Pero si nosotros dejamos esos 100 años, que les pedí imaginar, que retrocedimos 100 años en la actualidad, quizás pueda pecar un poco de subjetivismo, pero yo estimo que lo más cercano al ser humano en materia de comunicación a través de una vía, de un canal, en este caso, prensa, radio, televisión, lo más cercano al ser humano es la radio. La radio
es algo tan natural porque incluso antes de aprender a escribir, aprendemos a hablar y aprendemos a escuchar. Cuando usted quiere consumir información o un contenido, si usted tiene televisión se puede tropezar, si va viendo en el celular se puede tropezar. Si está conduciendo y ver televisión también es un poquito, no es muy amable, ¿no? Si usted está en un foro y quiere ver televisión se va a distraer porque escucha y ve. En cambio la radio no, porque pone los audífonos y está escuchando. Puede conducir un auto, puede ir en bicicleta escuchando radio. Difícil leer un periódico en bicicleta, ¿no? Es un poco peligroso. Entonces, la radio tiene esa gran significación, que nos permite una inmediatez permanente, una inmediatez y una cercanía con el contenido de la radio. En ese sentido, tenemos un gran reto y todos debemos comprometernos a mejorar la radio en el Perú, ya sea la radio tal y cual la conocemos a través de la AM, la FM, o ya sea la radio a través, con esa norma del Congreso con mayor razón, de los celulares. Por tanto, fortalezcamos la radio y los contenidos tienen que mejorar. Quiero regresar al ejemplo de ese transportista que se va por la vía, no, en la vía expresa no puede entrar camión, por la Costa Verde, y ahí están los puentes. Y él cree que como, no, ya me voy con todo y el camión choca en el puente. Eso es lo que debe pensar cada locutor. Si tu contenido, si tu mensaje va a chocar con algo, hay que tener cuidado porque podemos dañar a terceros. Ese es un mensaje fundamental que creemos hoy debe ser un deber. Y queda un reto a la Federación de Periodistas, a la Asociación de Locutores, para sensibilizar, capacitar, socializar a todos aquellos que cuando usted sale temprano y escucha, incluso hay programa ahora para escolares, usted pone una radio y a veces sale una chica hablando, vamos a presentar la canción, saludo, y hablan niñitos de 11, 12, 13, 14 años, escolares, y es hora de ir al colegio, dicen, ya estamos llegando al colegio, ¿quién va en la movilidad? Escucha radio tal, pero a veces se mandan con unos términos, unos ejemplos, términos subidos de tono, doble sentido, que ya se están rompiendo los puentes. Y si nosotros vamos al entretenimiento en general y comenzamos a poner varios programas, nos vamos a encontrar con una serie de personas que no meditan en la experiencia de nuestros mayores, de quienes nos han dejado un legado, y es obligación, es deber de los gremios periodísticos velar por esa ética, velar por esa buena conducta, por buenas prácticas, para que la radio en estos 100 años que han pasado no solamente sea de celebración, no solamente sea de reflexión, sino también de innovación y de mejorar los contenidos, porque mejorando los contenidos vamos a tener una sociedad mejor. No solo es la historia de la radio, sino la radio en la historia. No solo es el poder de la radio, sino la radio en el poder, pero el poder es para ejercerlo con responsabilidad social, con mística, con fraternidad y para pacificación de la sociedad. Esos son los retos de la radio en el Perú. Muchas gracias. Rafael Romero Vázquez. Muy bien.